Hay momentos en la vida en que sentimos que el mundo entero se vuelve contra nosotros. Quizá alguna vez te has sentido traicionado por alguien que amabas, despreciado por quienes pensabas que estarían a tu lado, o injustamente señalado cuando tu corazón solo quería hacer el bien. Ese dolor que quiebra la confianza, que roba el aire y que hace preguntarnos ¿dónde está Dios en medio de tanto sufrimiento? Es universal. Todos, en mayor o menor medida, lo hemos vivido, y en esas heridas que sangran en silencio, la fe se convierte en una pregunta: ¿puede Dios realmente sacar algo bueno de lo que me está destruyendo? La historia de José responde con un sí rotundo. Es el relato de un joven que conoció la traición más amarga, la esclavitud más cruel y la injusticia más hiriente, pero también conoció la fidelidad de un Dios que nunca lo soltó de la mano. Su vida es un testimonio vivo de que lo que otros piensan usar para destruirnos, Dios lo toma como el material con el que escribe su plan perfecto. José nos enseña que la traición puede convertirse en puente, la esclavitud en escuela y la prisión en plataforma. José era apenas un muchacho cuando el odio comenzó a tejer la red que lo atraparía. Sus hermanos lo envidiaban porque su padre lo amaba de manera especial y porque sus sueños parecían anunciar un destino de grandeza. Cada palabra que salía de su boca, cada gesto de cariño que Jacob le daba, aumentaba la herida en el corazón de aquellos que compartían su sangre, hasta que un día la envidia explotó en una decisión atroz a venderlo como esclavo. Imagínate el dolor de José, arrastrado por sus propios hermanos, lanzado a un pozo oscuro, mientras escuchaba las voces frías planeando su destino. No fue un extraño quien lo traicionó, fue su propia familia. El golpe más profundo no viene de los enemigos lejanos, sino de aquellos a quienes uno ama y de quienes espera apoyo. Esa es la herida que parece imposible de sanar. Pero incluso en ese pozo, cuando todo parecía terminado, Dios seguía presente. Aunque José fue vendido por unas monedas de plata a mercaderes ismaelitas, no fue un accidente. Era parte de un plan mucho más grande que él no podía ver. Lo llevaron lejos de su tierra, lo arrancaron de su hogar, lo hicieron esclavo en Egipto. A los ojos humanos, era el final de toda esperanza. Pero a los ojos de Dios, apenas era el inicio de un camino hacia su propósito. En la casa de Potifar, José fue probado en su fidelidad. Allí, en medio de la esclavitud, eligió mantenerse íntegro. No podía controlar lo que le habían hecho, pero sí podía controlar su respuesta. Su corazón permaneció fiel al Dios que parecía guardar silencio. Y aunque el enemigo intentó tentarlo a través de la esposa de Potifar, José se mantuvo firme, recordando que no importaba quién lo mirara, Dios siempre lo veía. ¿Cuántas veces nosotros, en medio del dolor, sentimos la tentación de rendirnos, de ceder, de justificarnos diciendo: ya que la vida me ha tratado mal, ¿por qué debo ser fiel? Pero José comprendía algo más profundo. La fidelidad no depende de las circunstancias, sino de quién es Dios. Su fidelidad, sin embargo, no le trajo aplausos, sino más sufrimiento. La mentira de una mujer lo llevó a la prisión. Imagínate el desconcierto de José. Había hecho lo correcto, había rechazado el pecado y como recompensa recibió cadenas y una celda oscura, encarcelado injustamente. Experimentó el dolor de la calumnia
y el olvido. Una vez más, parecía que la vida lo estaba aplastando, pero incluso allí Dios estaba con él. La Biblia dice que el Señor le dio gracia delante del jefe de la cárcel, y José comenzó a encontrar favor en medio de la injusticia. Dios tenía un plan, aunque José no podía verlo. Desde esa prisión conoció a dos hombres que habían servido al faraón, al copero y el panadero. Sus sueños inquietaron sus noches, y José, con el don que Dios le había dado, los interpretó con precisión. Aquello fue un destello de esperanza. Quizá alguien lo recordaría y su inocencia saldría a la luz. Sin embargo, cuando el copero fue restituido, se olvidó de José. Pasaron 2 años más de espera, 2 años más de silencio, 2 años más de noches largas, en una celda que parecía tragarse su destino. ¿Cuántas veces también nosotros sentimos que hemos sido olvidados, que los hombres se han olvidado de nosotros y que incluso Dios guarda silencio? Pero el olvido humano jamás cancela la memoria divina. En el tiempo preciso, el faraón mismo tuvo sueños que nadie podía interpretar. Fue entonces cuando el copero recordó a aquel hebreo que había explicado con claridad lo que nadie más podía entender. De la oscuridad de la cárcel, José fue llevado a la presencia del hombre más poderoso de Egipto, y allí, con humildad, proclamó que la interpretación venía de Dios. En sus palabras, no solo resolvieron el misterio, sino que abrieron la puerta al cumplimiento de un plan divino. De esclavo y prisionero, José fue exaltado como gobernador de Egipto. El faraón lo vistió con ropas de lino, le puso un anillo en la mano y lo colocó sobre todo el país. Nadie movía un pie sin que él lo aprobara. Lo que parecía ser el final de su historia se convirtió en el inicio de una misión aún más grande, a salvar naciones enteras del hambre que se avecinaba. Dios lo había preparado en cada etapa. En la traición aprendió a depender solo de Él. En la esclavitud aprendió a servir con excelencia. En la prisión aprendió a esperar en silencio, y en el palacio aprendió a gobernar con sabiduría. Todo tenía un propósito, y llegó el día en que sus hermanos, aquellos que lo habían vendido, llegaron a Egipto en busca de alimento. El encuentro fue un terremoto emocional. José los miró y recordó el pozo, la venta, las lágrimas, los años de esclavitud y prisión. Tenía el poder de vengarse, de devolverles todo el mal que le habían causado, pero en lugar de eso, eligió perdonar. Con lágrimas en los ojos, se reveló a ellos y pronunció una de las frases más poderosas de toda la Escritura. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esa es la lección eterna de José. En lo que otros usan para mal, Dios lo transforma en bien. La traición de sus hermanos fue la llave que lo llevó a Egipto. La esclavitud en la casa de Potifar fue la escuela que lo preparó para gobernar. La injusticia de la prisión fue el puente que lo conectó con el faraón. Nada fue casualidad, todo fue parte del plan divino, y así también ocurre con nosotros. Lo que hoy parece injusto, lo que hoy duele, lo que hoy nos rompe, puede convertirse mañana en el escenario donde Dios se glorifique. La vida de José nos recuerda que Dios no desperdicia ningún dolor. Cada lágrima cuenta, cada herida tiene un propósito, cada injusticia
puede ser el terreno donde brota un milagro. Quizá ahora mismo sientas que estás en el pozo de la traición, en la esclavitud de las circunstancias o en la prisión de la injusticia. Pero no olvides a Dios, sigue escribiendo tu historia. El final no lo determinan tus enemigos, lo determina tu Dios. Y si permaneces fiel, si confías, aunque no entiendas, llegará el día en que mirarás atrás y dirás, como José, en lo que otros usaron para destruirme, Dios lo usó para dar vida. Así, del pozo al palacio, la vida de José nos invita a confiar en el Dios que convierte las cenizas en belleza, el dolor en victoria y la traición en bendición. Su historia es un canto eterno de esperanza. No importa cuán profundo sea el pozo, siempre hay un palacio preparado por Dios para aquellos que se mantienen fieles. Y cuando ese día llegue, tu testimonio será la respuesta que otros necesitan para creer que nada es imposible para el Señor.